Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos una vez más. Damos gracias a Dios por permitirnos entrar en sus hogares, poder dar esta plática. Es un gusto poder estar con ustedes. Sigo animándolos. En junio regresamos. Estamos próximos a avisar la fecha. Es un hecho que regresamos en junio. Queremos estar juntos. La próxima semana seguramente vendrán vacunas para gente de 50 a 59 y la segunda para algunos mayores de 60. También tenemos ya maestros vacunados. Confiamos en que esto va a seguir y que vamos a pasar rápido a semáforo verde. Hoy tenemos una plática que nos habla de entender quiénes somos realmente y en la posición en que estamos en Cristo Jesús. Quiero decirle algo muy claramente. No cualquier persona que va a una iglesia cristiana y se congrega puede considerarse un discípulo. Esto no es la verdad y quiero que lo entendamos todos el día de hoy. Un discípulo, ¿quién es un discípulo? Déjeme decirle, es un aprendiz. Un aprendiz es una persona que está dispuesta a ser enseñada. Hace muchos años le dije a mi mamá, quiero trabajar, pero yo era un niño de 4 o 5 años, 6 años tal vez, y me llevó con un vecino, era carpintero, y le dijo, mi hijo quiere ser un aprendiz. Y yo llegué a ese lugar y el carpintero me dice, ¿qué sabes de carpintería? Y le contesté, nada, porque era la verdad. Y este hombre me enseñó desde poner pegamento, cortar madera, clavar clavos, que aunque a ti se te haga muy simple, tiene su chiste y no es tan sencillo. Y aprendí por algún tiempo lo que era ser un carpintero. Pero tienes que llegar con una actitud de estar abierto a aprender, si no, no puedes ser un discípulo. Lo mismo pasa en Cristo Jesús. No importan tus buenas ideas ni lo que tú piensas de la vida, tienes que llegar con una actitud de aprendiz a recibir lo que Dios tiene para ti. Un discípulo es aquel que sigue e imita a Jesús. Busca hacer lo mismo que Él, pero lo sigue. Sigue sus pasos. Es evidente que un aprendiz no aprende todo de inmediato, sino que lleva un proceso para aprender lo que su maestro sabe. Un discípulo es aquel que une su destino con el del maestro. Es aquel que se enfoca en la visión de su maestro y sigue a su maestro y toma esa visión como suya. Un discípulo es uno que se compromete con él y establece un pacto, un compromiso para concluir en algo, para hacer algo. Un discípulo es uno que se niega a sí mismo para seguirle a él. Un discípulo es alguien que se embarca en el proceso para llegar a ser como su maestro. Un discípulo es el que convierte los intereses de su maestro en sus intereses. Eso implica ser un discípulo. Jesús llega a ser muy claro y llega a decir, aquel que permanece en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Verdaderamente mi discípulo. Y quiero que entiendas algo. El ser discípulo de Jesús no te lleva a ser rico, tampoco te lleva a ser popular o poderoso. El ser discípulo de Jesús te lleva a cumplir con el propósito que Dios tiene en tu vida. Eso implica ser discípulo de Jesús.
quiero llevarlos a un pasaje en el capítulo 18 del libro de Mateo y que analicemos un poco. Son muy pocos versículos, pero con un profundo significado. Vamos a Mateo 8, versículo 18, y vamos a leer el 18 y el 19. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Versículo 19. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Déjenme decirles, en el capítulo 5, 6 y 7 Jesús había dado todo lo que era el sermón del monte, y seguramente es muy probable que este maestro de la ley, muy probablemente fariseo, no lo marca la Biblia, había escuchado aquellas enseñanzas, había quedado maravillado, y va y se acerca a Jesús y por decisión propia le dice: te seguiré a donde quieras que vayas. Pareciera, por la respuesta que da Jesús, ahorita la vamos a revisar, pero pareciera que había una actitud de mucha emoción por parte de este hombre. Estaba emocionado con lo que había escuchado, estaba ilusionado con lo que le había oído decir a Jesús, y suelta de inmediato la propuesta: te seguiré a donde quiera que vayas. Pareciera ser su emoción. ¿Por qué? Vamos a ver el versículo 20. Jesús le responde: las zorras tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar para recostar la cabeza. Jesús empieza con una respuesta que parece desanimarlo, pero en realidad no lo está desanimando, le está diciendo la verdad. Porque era un maestro de la ley, eran gente que vivía económicamente muy bien, tenían su vida resuelta, tenían un futuro resuelto. Y Jesús le aclara: lo que acabas de decir tiene implicaciones en tu vida, piénsatelo muy bien. Piénsatelo muy bien y te voy a decir por qué. Porque el cristianismo y el proceso para ser un discípulo implica pasar por pruebas, implica luchas, implica sufrimiento, implica enfermedades en algunos casos, implica muchas dificultades, y quiero que lo entiendas, no es nada fácil. Si alguien te dijo que el cristianismo era un lecho de rosas, te mintió. Eso no es cierto. Es un camino difícil, es un camino arduo, es un camino complicado, y el que realmente quiere ser discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto al sacrificio, porque siempre va a haber un sacrificio. Siempre hay dificultades y situaciones que no esperabas, porque para ser un discípulo necesitamos demostrarlo. Y Jesús estaba siendo muy honesto con este maestro de la ley, pero hoy quiere ser honesto contigo y conmigo también, porque esa es la realidad. No todo es fácil, no todo es sencillo, pero solo los que realmente lo aman son los que realmente llegan a ser discípulos. Pero vamos a seguir leyendo y vamos entendiendo algo más. Dice, otro de sus discípulos, al parecer este otro discípulo ve lo que hace el maestro de la ley y dice: pues yo también me aviento al ruedo. Y otro de sus discípulos va y dice: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Déjame decirte, esta respuesta es un poco confusa y te voy a dar, digamos, algunas opciones para que tú tomes. Yo tengo una muy personal que me siento cómodo con ella, igual te ubica. Jesús, ¿qué le contesta a este otro discípulo?
Dice Jesús, sígueme ahora y deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Hay versiones en donde le dice Jesús, pareciera que lo desanima, pero lo que le está diciendo es ahorita, es ahora. Lo dice la primera parte del versículo, es sígueme ahora y deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Hay quienes piensan que lo que le estaba diciendo es, olvídate de tu familia, de tus padres y vámonos ya. Que los que no son espirituales como tú, que vayan y los entierren ellos. No estoy de acuerdo con esa postura. Déjame decirte la postura que yo personalmente creo. Leí que un misionero tenía un discípulo con él de origen turco. Y eran cristianos ambos y un día le dijo el misionero, al discípulo, oye, ¿estás listo? ¿Ya acabaste tu entrenamiento? ¿Te habías de ir a complementar tus estudios por el resto de Europa y conocer y terminar tu preparación para que inicies tu caminar? Y el discípulo le contestó, no, porque tengo que enterrar primero a mis padres. El misionero pensó que se acababa de morir su papá y le dice, mi más sentido pésame. Y él le dice, no, mi papá está muy bien, gracias a Dios, mi papá está muy bien. Dice, pero entonces, ¿por qué me dijiste eso? Y este cuate le contesta, es que esta es una expresión que utilizamos en mi país para decir o mencionar que tengo obligaciones que cumplir antes de ir a otra etapa. Entonces, mi manera muy particular de entender este versículo, lo que Jesús le estaba tratando de decir a este otro discípulo, partiendo de la interpretación que les acabo de dar, es que la gente siempre está postergando el hacer o tomar decisiones. Siempre dicen, no estoy muy preparado para seguirte, Jesús. Y siempre están poniendo excusas para hacerlo. Y ponen una excusa con la relación a los padres, no sé si me explico, como tratando de justificar, no puedo hacerlo ahora. Entonces Jesús no nos estaba diciendo, olvídate de tus padres, no te estaba diciendo que no tengas cuidado de tus padres, estaba diciendo, no des excusas para hacer lo que tienes que hacer y que entiendes que tienes que hacerlo ahorita. Entonces en las dos respuestas vemos que Jesús le dice a uno, piénsatela bien, y al otro le dice, no postergues la decisión. Como dice la primera parte del versículo 22, sígueme ahora. Sígueme ahora. Quiero ser muy honesto. Yo decidí seguir a Jesús hace más de 40 años. Y en el fondo de mi corazón y de mi ser y de mi falta de conocimiento en los primeros años, yo sentía que yo me alejaba de mis sueños y dejaba mis planes y mi vida, por lo cual yo había luchado mucho. Pero hubo un tiempo de lucha y el Señor me ubicó después y me hizo ver que lo más importante en mi vida, muy particular, era ser su discípulo. Y te lo voy a decir por qué, porque después de escuchar estos dos versículos como que dices, bueno, ¿realmente debo de seguir a Jesús o no? Quiero que entiendas algo. Y quiero poner un ejemplo muy importante. Vamos a leer Ruth capítulo 1, versículo 16. Dije Ruth capítulo 1, 16. Me están poniendo el versículo, tengan un poco de paciencia. Dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas. Yo iré donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quiero ubicarlos un poco si es que no conoces este libro de Ruth. Pero había una mujer llamada Noemí
que sale de una tierra habitada por judíos y se va a digamos, a un lugar donde vivían gentiles. Y ahí esta mujer pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Los hijos ya estaban grandes y casados y mueren los 2 hijos. Quedan las 2 nueras y las 2 nueras originalmente querían seguir a Noemí, pero finalmente solo una de ellas lo hace y es Ruth. Pero Ruth es el perfecto ejemplo de alguien que está dispuesto a ser un discípulo. Te voy a decir por qué. Ella decidió irse con su suegra, estaban en bancarrota realmente, y llegan al lugar donde originalmente Ruth había salido, y ella empieza a trabajar para sostener a su suegra, que ya era una mujer anciana, y trabaja en los campos y empieza de manera muy difícil, pero Dios la bendice. Y llega a casarse con el dueño de las tierras y más aún, forma una familia con este hombre y la descendencia de este hombre es la descendencia en línea de Jesús. En pocas palabras, esta mujer supo meterse a la descendencia del pueblo de Dios por tomar una decisión. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es el perfecto ejemplo. Hay otro muy grande, que es el del mismo Job. El libro de Job es un libro muy extenso, pero habla de los sufrimientos de un hombre que en un principio amaba, era recto delante de Dios, era un hombre impresionante delante de Dios, pero de repente pierde todo, se enferma y se enferma de todo y le pasa de todo y encima tiene una mujer poco sabia por esposa, pero el hombre supo permanecer. Y lo que yo veo al final del libro de Job, que por cierto era un hombre muy rico, es que al final, cuando demuestra ser un verdadero discípulo, Job llegó a tener el doble de lo que tenía al principio. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? El ser un discípulo de Jesús sí implica costos muy altos, pero también implica que si eres hallado fiel, Dios siempre recompensa. Siempre hay bendición de Dios, lo queramos o no. No es fácil ser un discípulo, no es fácil. No cualquiera lo logra, pero todos, tenemos la capacidad de poder lograrlo. Todos. Si tu decisión es firme y has decidido seguirlo. Yo te aconsejo, amado, que hoy tomes la decisión. Tal vez ya te congregas, tal vez te consideras un creyente, pero tu visión debe de ser un discípulo de Jesús. Implica tomar decisiones que algunas a lo mejor no te van a gustar. Y tienes que dejar tus sueños por buscar los sueños de Jesús, que Jesús se va a encargar de llevarte a los sueños que tú vas a tener. Pero no puede ser tu motivación ser un discípulo de Jesús para alcanzar tus sueños. Tienes que buscar los intereses de Él. Por eso dice la Biblia, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, cuando dice todo lo demás, se refiere a lo que originalmente estaba en nuestro corazón. Y déjame decirte algo. Este es un mensaje al pueblo de Dios. Solo ve las iglesias que están en Apocalipsis, en el capítulo 3 y 4, cómo hay un mensaje a las iglesias, y me llama la atención que no en todos los casos, pero en la mayoría les dice, tengo esto contra ti, tengo algunas cosas contra ti, y se lo decía a creyentes, porque le estaba escribiendo a las iglesias, tengo esto contra ti. El ser creyente implica demostrar que Jesús es el Señor de tu vida, no solo decirlo. Es vivir mostrando quién tiene el señorío de tu vida.
Hay muchos que les encanta decir: yo soy un discípulo de Jesús. Pero Jesús dice en la Biblia: en los postreros días muchos vendrán conmigo y me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Lo que Jesús está diciendo: si quieres ser un discípulo y quieres estar conmigo, vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Si no, tú tomaste tus propias decisiones. El anhelo y el deseo de vida verdadera es que cada miembro sea un discípulo. La gran comisión que da Jesús dice: vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio y busquen discípulos. Id y haced discípulos. Eso es la gran comisión, hacer discípulos. No convencer con palabras a la gente, es impactarlos con tu propia vida. Y el verdadero creyente es alguien que ha decidido pagar el precio por ser un discípulo. Me han oído muchos jóvenes en la iglesia, pero uno de nuestros pilares, que siempre los menciono, es: sin disciplina no hay discípulos. Sin disciplina no hay discípulos. Tenemos que aprender a disciplinarnos y sujetar nuestra vida al señorío de Jesús. Permítanme orar esta mañana. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo ya te he conocido, pero anhelo con todo mi ser ser un discípulo tuyo. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a ir por el camino que tú me lleves. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo por hacer tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Padre, ayúdame. Forja en mí un carácter y una necesidad de sujetar y establecer tu señorío en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto que te hayas conectado con nosotros. Quiero invitarte a que des tus diezmos y ofrendas. Quiero exhortarte a que tengas la disciplina de hacerlo. Puedes hacerlo en las cuentas que ya tienes, que ya conoces. O bien llámanos si no puedes depositar y haremos la forma de llegar y pasar por ellas. Agradezco mucho a todos los fieles. Prácticamente hemos comprado una buena parte del equipo. Falta poco, todavía nos falta, pero gracias a Dios sabemos que Dios siempre cumple. Estamos prácticamente listos en equipo para hacer pruebas, instalaciones y comenzar una nueva etapa en la iglesia. En junio lo vamos a hacer. No se desesperen, falta muy poco. Síganse cuidando mucho. Y clamo a Dios, porque lo que tú des, Dios lo multiplique. Quiero orar por eso. Padre, tu palabra dice, Dios, que tú bendices al dador alegre, a quien da con alegría y con gozo, con la expectativa de saber que está haciendo tu voluntad y está invirtiendo en tu reino. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Bendícelos a todos. Prospéralos a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.